Creando el modelo de datos. Vamos a iniciar creando la clase categoría, el tipo de entidad categoría para nuestra aplicación web. Por ahora solo vamos a trabajar con esta tabla y a medida que vayamos avanzando, vamos a agregar las demás tablas del modelo relacional y asignando también las relaciones. Nos ubicamos dentro de nuestro proyecto sistema en Microsoft Visual Studio y dentro de la carpeta modelos vamos a crear aquí una nueva clase. Voy a hacer clic derecho sobre la carpeta modelos. Vamos a seleccionar en este caso agregar y vamos a seleccionar una clase para agregar una clase. A esta clase que estamos agregando le vamos a poner de nombre categoría. Voy a hacer clic en el botón agregar y ahora sí vamos a agregar las propiedades de esta clase. Después, utilizando migraciones, estas propiedades van a ser los campos de la tabla en la base de datos y esta clase categoría pues se va a convertir en la tabla categoría de la base de datos. Continuamos entonces agregando las propiedades y la primera propiedad que vamos a agregar va a ser de ámbito público, tipo de dato INT y el nombre de la propiedad va a ser categoría ID. Y vamos a agregar en este caso su método get y su método set. La propiedad categoría ID se convertirá en la columna de clave principal de la tabla de la base de datos que corresponde a esta clase. De forma predeterminada, Entity Framework interpreta una propiedad que se denomina ID o el nombre de la clase más ID como la clave principal. Continuamos después también agregando otra propiedad más que va a ser de ámbito público de tipo de dato string y en este caso va a ser la propiedad nombre. Nuevamente agregamos los métodos get y set. Continuamos después con el campo, en este caso recordemos que también tenemos el campo de descripción en la tabla categoría de la base de datos, así que vamos a agregar una propiedad descripción también. Y por último también vamos a agregar la propiedad del tipo boolean que se va a llamar estado. Agregamos su método get y su método set. De esta manera entonces hemos agregado nuestra clase categoría con la propiedad categoría ID que sería la clave principal de la tabla en la base de datos, la propiedad nombre que representaría el campo nombre, la propiedad descripción que representaría el campo descripción y la propiedad estado que representaría el campo estado en la tabla categoría de la base de datos. Anotaciones de datos en Entity Framework. Puedes aplicar atributos a las propiedades de las clases. Los atributos son conocidos como anotaciones de datos en Entity Framework. Para ver más detalles sobre anotaciones, puedes revisar la documentación. Aquí está el enlace para que puedas revisar la documentación de anotaciones en Entity Framework. Si nos fijamos, podemos revisar las anotaciones para llaves primarias. Voy a hacer clic, por ejemplo, aquí. Y vemos aquí la primera convención. Dice, por convención, una propiedad nombrada como ID o el nombre de la clase más la palabra ID es considerada como una llave para una entidad. Si nos fijamos aquí, pues tenemos de la clase car la propiedad ID o la propiedad car ID y ambas son consideradas como una llave primaria. Si quieres ponerle pues un nombre diferente, puedes utilizar la anotación key, todo entre corchetes. Vamos a revisar cuáles serían las convenciones para un campo que es obligatorio de ingresar. Por ejemplo, acá, required. Si revisamos para hacer que un campo sea obligatorio, vamos a utilizar la anotación required. Voy a regresar al modelo y voy a decir que en este caso la propiedad nombre y el campo nombre de la base de datos sea pues obligatorio de ingresar. Por regla general, la anotación siempre tiene que ir una línea antes que la propiedad en este caso. Por ejemplo, la anotación required es para la propiedad nombre en este caso. Y si nos fijamos, nos aparece un error porque no encuentra pues la referencia a esta anotación. En la parte superior entonces vamos a hacer using system.componentModel.data anotaciones. De esa manera entonces ya nos aparece de color verde y ya podemos utilizar las anotaciones en nuestra clase categoría. Para la propiedad nombre también vamos a utilizar en este caso la anotación stringlen y le vamos a enviar algunos parámetros. El primer parámetro que le vamos a enviar a esta anotación stringlen es 50, es decir, como máximo de caracteres en la propiedad nombre se va a almacenar 50 caracteres. Cuando creemos la tabla en la base de datos, en este campo nombre va a tener un n varchar
50. Como segundo parámetro, le vamos a decir cuál es el mínimo de caracteres que se va a poder escribir en esta propiedad. Y esto para validar al momento que implementemos los formularios utilizando el scaffolding MVC de ASP.NET Core. En este caso voy a decir que el mínimo de caracteres que tiene que recibir esta propiedad nombre de la clase categoría va a ser 3. Y como tercer parámetro, va a esperar en este caso el mensaje de error. Es decir, cuando no se cumpla estas dos validaciones de máximo de 50 y mínimo de 3, yo voy a mostrar aquí un mensaje para el usuario que está trabajando con el sistema. En este caso voy a mostrar, por ejemplo, el mensaje. Listo, entonces, si no se cumplen estas dos validaciones de máximo de 50 caracteres y mínimo de 3 caracteres, vamos a mostrar el mensaje de error. El nombre debe de tener de 3 a 50 caracteres. Para descripción también voy a agregar algunas validaciones. En este caso, de igual manera, voy a hacer un string len y solamente le voy a enviar un parámetro. Voy a decir que como máximo la descripción debe de tener 256 caracteres. Podemos utilizar también en la notación required, en este caso podemos utilizar el parámetro error message y podemos indicar aquí un mensaje personalizado cuando el usuario deje vacía pues esta caja de texto. Puede ser, por ejemplo, campo requerido. De la misma manera también aquí podemos agregar otro parámetro indicando el mensaje de error, ¿no? Error message, la descripción no debe exceder los 256 caracteres. Y si nos fijamos, descripción nosotros estamos declarando como una propiedad sin la tilde. Si queremos podemos agregar aquí adelante otra anotación más. Por ejemplo, podemos utilizar la anotación displayed y vamos a indicarle que cada vez que se haga referencia pues a la propiedad descripción, que en las etiquetas se muestre descripción con tilde. De esta manera hemos finalizado con nuestra primera clase, la clase categoría. En el siguiente video vamos a implementar el controlador y las vistas para poder hacer el mantenimiento group, en este caso para crear categorías, para editar categorías, para ver el detalle de las categorías y para listar las categorías, todo utilizando scaffolding. Y recuerda que para más detalles sobre anotaciones puedes revisar la documentación en el siguiente enlace.